Cuando le entregan la llave, cuando le entregan los tips, cuando consiguió la primera moto. Yo cuando era joven pude comprar mi primera moto, fui a la concesionaria, me la entregaron la llave. Esto es mío, qué lindo. Y cada cosa, creo que cada uno de nosotros hemos tenido la posibilidad de tener algo nuestro. Y uno dice, esto es mío. A unos niños cuando juegan, yo veo a mi nieta dos por tres, y a veces le damos algo, que se lo damos nosotros, pero ella después la agarra y dice, esto es mío. ¿Qué tal? No es mío, se apropia de aquello. En esta mañana, hermanos, debemos apropiarnos de la misión. ¿Qué misión? La misión de ir y predicar el Evangelio. En este pasaje que quiero ver con ustedes fue una de las semanas últimas, la gran semana. Esa última semana donde acontece el maravilloso milagro de la resurrección, que el domingo pasado estuvimos hablando de ello. En ese momento se aparece Jesús en medio de sus discípulos. Aparece Jesús. Y cuando Él entra, usa una palabra en el verso 19 que dice, paz a vosotros. Paz a vosotros. Adentro estaban los discípulos de puerta cerrada, con miedo, dice, estaban reunidos. Y Jesús se aparece y le dice, paz a vosotros. De esto me bendice tanto, y creo que a cada uno de nosotros también, queridos hermanos. No hay ningún reproche. Ningún reproche. Jesús no nos regaña. Jesús acepta las cosas de como son. En el momento de la cruz, había quedado solo su mamá y uno de sus discípulos. Y los discípulos con miedo, encerrados, habían huido y se habían escondido. Quizás en el mismo aposento alto donde tuvieron la última Pascua con Jesús. Allí estaban. Pero aparece Jesús y le dice, paz a vosotros. ¡Qué maravilloso es Jesús! Que siempre cuando aparece en la vida del ser humano ofrece paz. En el mundo encontraremos aflicción, dijo Jesús. En el mundo encontraremos situaciones difíciles, pero confiad en mí. Qué maravilloso Jesús. Porque Él ha tenido paz. Porque Él ha vencido al mundo. El miedo nos lleva a huir, a escondernos. La paz de Dios recompone lo que está roto. Usted sabe que el saludo común, a veces muchos de nosotros lo usamos, y aún los judíos más todavía usan la palabra hebrea shalom. ¿Y sabe qué quiere decir? Que te vaya bien. Es brindando la paz. Que te vaya bien. Jesús, hermano, vino a dar la paz en 4 direcciones tremendas de la vida del ser humano. Primero, Dios desea que el ser humano se encuentre con paz con Dios. Que se encuentre con Él. Lo segundo, hermano, que viene a darnos, hermanos, a nosotros después que nos encontramos con Él, es la paz en los tiempos difíciles. Después, Jesús viene a darnos paz en nuestras relaciones. Porque cuánto cuesta, aunque hablamos de una familia preciosa, una familia grande, que tenemos parientes en todos lugares, pero a veces no nos cuesta tener una buena paz en nuestras relaciones. Y otra cosa que Jesús vino a darnos, hermanos, para que nosotros podamos ser enviados a lo que Dios quiere en nuestra vida, es que vino a darnos paz en el pasado.
Porque el pasado, hermano, muchas veces nos juega algo mal en nuestra vida personal, mental y emocional. Porque los discípulos estaban en un lugar encerrados por miedo. Pero cuando Jesús aparece, Él les dice paz, paz a vosotros. Sin duda le mostró la mano, como dice Lucas 24, le mostró su costado. Se llenaron de alegría. Jesús estaba vivo. Jesús le había ofrecido paz. Pero Jesús no venía solo a darle paz. No solo venía para que ellos se sintieran bien. No solo venía para que ellos se sintieran ahora bueno, no culpables de todo lo que había pasado, del fracaso y de la derrota. No. Jesús quería mucho más con esa paz. Él tenía una tarea. Él tenía algo mucho más que hacer con ellos. Y Jesús sabía bien, lo tenía claro, que el miedo no iba a ser nada favorable para cumplir lo que Él le tenía que encargar. Entonces lo primero que le ofreció la paz. Díganme, hermanos, si no eso es hermoso aún en nuestra vida. Lo primero que Dios hace para que nosotros podamos cumplir lo que Él tiene para nosotros, Él nos ofrece paz. Yo no sé cómo ha llegado en esta mañana. Quizá haya una persona nueva, segunda, tercera vez. Pero quiero que entienda esto, que Jesús vino a ofrecerte paz. ¿Quiere Jesús en esta mañana? ¿Quiere, hermano, amigo, quiere recomponer lo que está roto? Lo que está destruido. Y Él esta mañana te ofrece paz. Pero después que nosotros le hemos conocido, de los que muchos estamos en este lugar que hemos conocido, que hemos tenido una experiencia con la paz de Dios, que Él ha recompuesto toda nuestra vida y ha hecho algo incalculable en nuestra vida. Y sin duda, si hoy vamos a dar testimonio de lo que Jesús ha hecho, nosotros eso sí que no vamos más adelante. Porque hay mucha que agradecer a nuestro Dios. Pero Jesús tenía mucho más. Él aparece diciendo de nuevo en el versículo 21. Entonces Jesús le dijo otra vez, paz a vosotros. Y mire cómo sigue. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Me acuerdo la primera vez que mi padre me prestó el auto. Mi padre tenía un Ford azul, celeste, por ahí. Yo lo colores de mi hermana dice celeste, casi de que así. Yo lo lavaba, siempre se lo dejaba por el hijo, hasta que un día me entrega la llave y prometió un sábado para ir a la reunión de jóvenes. En auto, estoy hablando de años 90, y sentía. Me entregó la llave y me dice, te entrego la llave, pero me lo traes de nuevo. ¡Qué satisfacción! Lo primero que Jesús quiere, hermanos, para nosotros apropiarnos de la misión, hermano, que Él nos hace un encargo. La primera paz era para sanar y calmar los corazones. La segunda paz ya venía con otra responsabilidad. Era para que ellos pudieran cumplir el propósito que Dios tenía para ellos. Y dijo de esta manera, como me envió el Padre, así también yo os envío. Hermanos queridos, Dios nos salva, nos da paz, restituye todo lo que está mal y todo lo que está destruido en nuestra vida y lo hace nuevo.
Así como cuando Dios nos creó allí en Génesis. Si hay algo que me encanta, cuando Dios en Génesis dice la Biblia de que cuando Dios tomó del polvo de la tierra y nos formó, me encanta como dice la Biblia, y nos formó con sus manos. Aleluya. Porque a todas las cosas Él las formó por la palabra. Él dijo, hágase la luz, y se hizo la luz. Hágase todos los animales, todo lo dijo por la palabra. Pero cuando Dios formó al hombre, tomó el polvo de la tierra, lo formó con sus manos. Y me habla de la delicadeza y el cariño de Dios. Ponte en un momento de tu vida que Dios tiene tu vida en tu mano y está formado. Y lo que tú estás hecho, mirá que está al lado, mirá que está al lado, lo formó Dios con sus manos. No sé si es rubio, morocho, si alto, gordo, flaco, no sé lo cómo es, pero lo formó con sus manos. Y cuando lo formó con sus manos, resurgió con su mismo aliento. Aleluya. Aliento de vida. ¿Te das cuenta? Por eso hoy Él nos encarga un ministerio maravilloso. Como dijo el apóstol Pablo, Él nos ha encomendado el mensaje de reconciliación. Que Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo en Cristo sin tomar en cuenta los pecados de los hombres. Y nos ha encomendado a nosotros el mensaje de la reconciliación. Por tanto, dice la Biblia, somos embajadores de Cristo, como si Dios mismo le rogara por medio de nosotros. Aquel que nos formó, aquel que nos dio aliento de vida, nos encarga. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Hay un propósito de Dios sobre nuestras vidas. Hay un mensaje que da a la humanidad. Hay una estadística, querido hermano, a nivel de las iglesias, entonces en la iglesia general, que se ha hecho de los feligreses. Y usted sabe que el 90% ha entendido que la iglesia es un lugar para ser bendecido, un lugar para adorar a Dios y para que yo me sienta bien. Es triste escuchar esta estadística. El 10% ha entendido que el propósito principal de la iglesia es predicar el Evangelio. ¿Te das cuenta cómo está la balanza? Sin duda, hermano, la iglesia es un lugar donde, como bien decía, Jesús dijo, vino a dar paz, a recomponer todo lo que estaba roto. Es cierto. Pero en el momento que Dios te restaura y te da forma y nuevamente te vuelve al proyecto original, Dios quiere que tú empieces a cumplir la misión para la cual Dios nos sacó. Y nosotros, hermanos, tenemos este ministerio de la reconciliación. Somos embajadores de Cristo. Nosotros debemos tomar la iniciativa, porque Jesús tomó la iniciativa. De tal manera Dios envió a su Hijo. O sea, hermano, Él tomó la iniciativa. O sea, nosotros debemos decidirnos, debemos ir al encuentro de las demás personas. No podemos quedarnos sentados. Por eso estamos trabajando con el proyecto evangelístico a 3 años con la Operación Andrés para el 31 de mayo, hermanos queridos, de poder tener un día cada 2 meses de evangelismo dentro de la iglesia y que cada uno de nosotros con el desafío, hermanos queridos, de traer para ese día una persona nueva. Ya está pronto el proyecto.
Hace unos días tuvimos Operación Pedro. Vamos a tener los 12 discípulos. Ese día vamos a invitar, vamos a estar orando a algún amigo, a algún vecino, lo vamos a escribir acá. Y después vamos a estar orando. ¿Para qué? Para que el 31 de mayo, un culto evangelístico, un culto quizás diferente, pero más con una predicación, con un mensaje poderoso para que las personas se encuentren con Jesucristo. Porque nuestra iniciativa, hermano, es ir hacia las personas necesitadas. Sin duda, si hoy le pregunto a ustedes, hermanos, sin duda muchos de nosotros hemos caído en necesidad. ¿Cuántos de ustedes han tenido necesidad? Yo soy el primero. Yo he tenido necesidad. Pero eso no nos quita de predicar de verdad. Porque hay un mundo mucho más necesitado. Debemos hablar de la gente con franqueza. Debemos hablar de la verdad, de lo que hizo Jesús por nosotros. Debemos ir a nuestros vecinos. Debemos ir a nuestros familiares. Ayer no sé a cuánto le decía a mi esposa, le escribí, le hablé y le contaba. Ayer, gracias a Dios, vino el adolescente, el vecino del frente, vino a la reunión de adolescentes. Y va a invitar a su hermana, mía, él se llama él. Y ayer mi esposa le preguntaba cómo se había sentido la tarde, lo vio así, y dijo, dice, me encantó, estaba todo bien. Hermano querido, debemos hablar con franqueza. Debemos declarar el mensaje y mostrar una vivencia de aquel que murió. Hermano, nuestro testimonio tiene mucho que ver al momento de hablar el mensaje. Porque si no, nuestra palabra, hermano, se la lleva el viento. Pero nuestra vida tiene que decir mucho de lo que yo he creído. Una persona que ha encontrado con Cristo es una persona que vive, hermano, en el Espíritu del Señor, alimentando el Espíritu del Señor, y después saben que son las otras cosas que podemos alimentar, son las obras de la carne. Eso trae destrucción. Pero la gente necesita ver testimonios de nuestra familia, de nuestra conversión. Hermano, lo otro que debemos hacer cuando Él nos encarga del mensaje, hermano, debemos estar preparados para la oposición. Muchas veces, hermano, cuando hablamos el mensaje, muchas veces no recibe aceptación. No sé si le ha pasado. El otro día en Operación Pedro teníamos una cantidad de folletos de esto que llegaban por diferentes personas que iban a venir el domingo, que vinieron el domingo 29, que hicimos ahora, hermano, que había uno de los folletos que estábamos orando en el culto de oración por todas las necesidades y los nombres de esto, y había uno que decía, de la iglesia y de Jesús no quiero saber nada. Yo lo leí, claro, lo leí, más de 100 folletos, todo que luego estaba contento, pero agarré un folleto, ¡wow! Y eso. En medio de la oración le dije al hermano, vamos a orar por el hombre. Nos unimos todos, vamos a orar por esta nación. Porque en el nombre de Jesús no hay nada que se levante contra el reino de Dios. Y esta persona está hablando y diciendo de esta forma, porque sin duda quizás ha pasado un momento difícil, quizás tiene un testimonio, algo que ha pasado mal, pero Dios puede obrar en su vida y puede bendecirlo. Porque Dios nos llamó, hermano, a estar preparados frente a la oposición. O sea, hermano, si queremos apropiarnos de la visión, hermano, lo segundo que quiero decirte es que Él nos equipa. Y es que dice la Biblia, verso 22. Y habiendo dicho eso, sopló y le dijo, recibí el Espíritu Santo.
En esta mañana te sientes un poco abrumado. A veces yo también me siento. Pero qué bueno saber que en ese contexto de lo que estaban viendo sus discípulos, primero Jesús le dijo: paz a vosotros. Segundo dice: paz a vosotros, como me envió el Padre, yo los envío. Y lo tercero que él se iba a decir: y habiendo dicho esto, sopló y le dijo: recibid el Espíritu Santo. El momento de mayor necesidad, el momento más difícil que estaba viviendo el liderazgo, hermano querido, viene esa palabra poderosa de Jesús el Salvador. Promete darle un espíritu, aleluya, un espíritu, hermano, que no era cualquier cosa, porque le dijo: quedaos en Jerusalén y no salgan hasta que reciban el poder del Espíritu Santo, la investidura, hermano querido, que ellos necesitaban para llevar el Evangelio hacia adelante. Es maravilloso, hermano, ese espíritu de poder que Dios nos ha dado, porque ese espíritu, hermano, nos da palabra para hablar a la gente, nos da gracia para hablar. En el momento a veces uno no sabe qué decir, pero en ese momento allí el Espíritu Santo nos da esa gracia para poder bendecir a las personas. El Espíritu Santo, hermano, es el que convence del pecado. Nosotros no convencemos a nadie. Hace un día un esposo está preocupado porque quiere traer a su esposa a la iglesia. Por mucho tiempo ella no quiso saber nada, ni que hablar, ni que orar, ni nada. Hace un poco tiempo ya le acepta, empezó a hablar un verso que pasaba, y luego yo permanecer, insistente, no cansar. Yo dije lo que a que sea, pero normalmente vuelva y dice: y él dirá: ¿te pesado bien de nuevo? Bueno, te pesado bien de nuevo. Porque lo que nosotros hemos vivido, hermano, es tan maravilloso que no nos podemos callar. Es tremendo. Entonces me decía que no sé qué hacer. Hermano, sabe que ahora le mandó y ella ya lo empezó a capacitar. Y dije: bueno, vamos a tener un desafío. No mañana, no pasado. Vamos a ponerla para el 31 de mayo en oración. Vamos a darle nombre, vamos a darle oración. Para que el 31 de mayo esté acá. Usted dice: pastor, bueno, acá está el desafío. O sea, hermano querido, él no se equipa. No se equipa, hermano querido. Él entra a convencer del pecado. Él convierte, dice la Biblia, el corazón duro. O daré un corazón de carne, no un corazón sensible. Aleluya. Hermano querido, el Espíritu Santo es maravilloso. Es precioso, hermano querido. Qué lindo cuando estamos con brillo. Qué hermoso estar resfriado. Dice el pastor: está mal. Cuando usted está equipado, ¿qué pasa en la casa? No me toca, no quiero tomar mate con vos, no me dejes. Ay, no. Ahora sí estamos todos. A veces son muy equipadas y dice: yo no soy un mate. ¿Por qué te está pasando? Estoy equipado. Ella me equipa. Bueno, yo como la equipe, hermano, debe apropiarse de la vida de Jesús en su vida. Cuando está lleno de Dios, empieza a contagiar a otros. Empieza, hermano, de alguna manera, primero uno, segundo aquel, tercero. No te rindas. Lo que nosotros tenemos, lo que Él nos dio, porque no es nuestro,
Por eso, hermano querido, debemos apropiarnos de la misión. Lo último que quiero terminar, quiero cerrar, hermano querido, porque Él nos motiva. Él nos motiva. Dice el verso 23, a quienes reprimieren los pecados, les son remitidos, y a quienes se los reprimieren, les son retenidos. Hermanos, sin duda, hermanos queridos, nosotros no podemos perdonar el pecado de nadie. Bien dice la Biblia, cuando Jesús en un momento estuvo diciendo los pecados que son perdonados, y decían los fariseos que nadie puede perdonar los pecados sin nosotros. Es cierto, nosotros no podemos perdonar, pero cuando nosotros hablamos sobre el perdón a la gente, que hay uno que le puede perdonar, estamos ofreciendo el perdón de Dios. No se entiende. Si Él responde a eso, no le estás ofreciendo tu perdón, le estás ofreciendo el perdón de Jesucristo. El perdón que solo Él lo puede hacer. Por eso Jesús nos ha encomendado, por eso Jesús nos ha encargado, por eso Jesús nos capacita, por eso el Espíritu Santo nos motiva. Porque hay un mundo, hermano, que necesita desesperadamente un mensaje. Si nosotros no avanzamos, algunas personas, los grupos alcanzados, no tienen noción si nosotros no enviamos. Si nosotros no damos, algunos jamás conocerán la alegría de la salvación. Por eso debemos apropiarnos de la misión. Algunos jamás experimentarán la fortaleza del Espíritu Santo en sus vidas. Si nosotros no compartimos el Evangelio de Jesucristo, hay una necesidad urgente, en una oportunidad. Esto es una historia, hermano. Saquen de los hijos de los niños y escuchen, diga, lo que dijo el pastor es cierto. No, es que los niños lo entienden lo más bien. El domingo pasado, cuando oramos por salvación, él sabe que yo hice el pedido, que yo le decía a mi esposa que podemos para la casa. Hice la invitación y por 2 o 3 personas levantaron la mano y una niña que estaba aquí adelante levantó la mano. Hermanos, el mensaje de Jesús está en claro que a un niño lo entiende. Pero la escritura viene acá, dice que estaba el ángel Gabriel de Jesús en el cielo. Entonces, conversando, Gabriel le pregunta, porque hace unos días Jesús había sentido de la muerte, había resucitado y ido al cielo, y Gabriel le dice, Jesús, ¿cómo te fue? Y el Jesús le dice, excelente, muy bien, todo maravilloso. Y Gabriel le dice, ¿te nombraron rey? No. ¿Te nombraron príncipe? No. ¿Te adoraron? Y la mayoría no. ¿Y qué pasó? Me crucificaron. Entonces, ¿te adoraban de verdad? No. ¿Y qué pasó? Y dejé mi gente allí. Entonces Gabriel dijo, bueno, entonces van a fracasar. ¿Tenía otro plan? Jesús dijo, no hay otro plan. Hoy, hace más de 2000 años, la Iglesia de Jesucristo ha pasado por momentos muy difíciles para que el Evangelio sea predicado. Oposiciones de todo lado, restricciones de todo lado. Sin embargo, hermano, tenemos un Dios, tenemos el poder de la palabra, tenemos el poder del Espíritu Santo y tenemos un mensaje, hermano, poderoso para un mundo que necesita escuchar el mensaje de Jesucristo. Por eso quiero terminar con la anteúltima figura, a ver si llegamos a la figura
Fue que yo dije en la convención que nuestra misión no me la, por favor, todavía no. La obra misionera son mis padres. Suelto que quedó mucho más claro, ¿no? Porque esto es una lesión objetiva, porque es la ayudar, que va a visualizar, y esto jamás se va a olvidar. No es común ver una mesa de patas, ¿verdad? ¿Quién tiene en su casa una mesa de patas? Una hermana. Un aplauso para la hermana. La verdad, la felicito, pero me tendría que mandar una foto. Bien, son hasta llamativas las mesas de patas. Bien, ahora sí, la obra misionera son tres patas. Y esto jamás se olvida. Primero, oramos. Esto lo podemos hacer todos. Por eso hoy decíamos la importancia de orar. Estamos orando por diferentes países. La segunda parte, colabora. Esto también lo podemos hacer todos. Amén. Y tercero, la obra misionera se compone de tres partes. De la mesa de tres partes. Hay dos cosas que nosotros podemos hacer, muchos de nosotros. Es orar y colaborar. Hay una tercera parte, que el menos porcentaje a veces de la iglesia o de las iglesias son los que van. Pero lo bueno es saber que tienen las obras. Y cuando van, se sienten sostenidos. La iglesia en el mundo ha crecido. Hoy le decía a los muchachos cuando estaban allí, la iglesia ha madurado y ha crecido. La mayor parte de los misioneros que están en el campo son sostenidos por la iglesia. Eso es maravilloso. Es que ha crecido, hemos madurado, hemos entendido el evangelio, la predicación, pero todavía necesitamos, hermanos, hacer un esfuerzo más. Por eso estamos en un desafío que acaba la próxima diapositiva. Proyecto Felipe. Por la gracia y la misericordia de Dios en nuestra iglesia va a salir un matrimonio. Su foto por eso sale de esa manera.